Luis Rodrigo. Antonio, el Nord Stream. Hoy han sacado una boya de humo. A saber, yo desconozco la terminología marítima, ya os lo digo a los tres. Pero han sacado eso de debajo del Nord Stream, que uno no viene a saber muy bien qué es. Dicen que no reviste peligro alguno. Lo han sacado bajo la vigilancia de la operativa alemana de ese Nord Stream, porque los rusos no estaban allí ni se les estaba esperando, como es lógico. Pero esto es solo el final de un largo proceso que ha pasado y por qué, si Rusia, China y compañía, sobre todo Rusia, vuela el Nord Stream, digo siguiendo la lógica que hay, presentan una moción para investigarlo y se abstienen Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí con el Nord Stream? ¿Y por qué no dejan de salir cosas de allí? Pues la verdad es que decías tú que estamos al final de un proceso. Yo creo que no, que esto va a seguir rodando, porque hace poco se hablaba de una antena, que habían localizado los rusos una antena cerca de la tubería. Ahora dicen que han encontrado como una baliza, ¿no?, para señalar la posición de la tubería. Todavía mucho más sospechoso, porque usar una señal de esas, pues para algo es, ¿no? No es para que los barcos no se choquen contra la tubería, creo yo. Pero bueno, y la cuestión, lo que a mí me ha llamado mucha atención es la votación en el Consejo, que ha decaído por falta de quórum, por abstención, ¿no? Es decir, que para que salga adelante necesitaban que ninguno de los 5 se opusieran y que por lo menos algunos de los otros miembros, 9 en total, votaran favorablemente. Y lo raro es que haya estados que se han abstenido, porque lo que pedía Rusia era que se investigara. Pues hombre, que Estados Unidos se haya abstenido en eso, siendo así, que es parte ya, creo, de otra investigación, pues, es decir, cuando la gente dice, cuando muchos medios de comunicación dicen, no, es que Rusia no quiere conocer la verdad porque fueron ellos quienes lo hicieron. Hombre, pues quiere conocer la verdad, va a una instancia internacional que es la ONU, lo pide y no se lo dan. Y esto, cuidado, y es lo último que quiero decir, esto cuidado porque es una muy mala señal, porque es una demostración fehaciente, una vez más, de que la ONU ya no sirve para nada o no sirve para mucho. Porque cuando se le está diciendo a Rusia, no, hombre, Rusia violó el derecho internacional porque ha invadido un país, porque ha invadido Ucrania, si tenía algún tipo de contencioso, de conflicto con Ucrania, tendría que haber ido a una instancia internacional para que se le resolviera. Muy bien, eso es aceptable, pero si luego la realidad te dice que vas a la ONU, que es el sitio donde hay que ir, llamas a la puerta y te dan con la puerta a las narices, pues yo no voy a justificar la guerra, pero entiendo perfectamente la posición de Rusia, de decir, bueno, es que voy a seguir poniendo gente rusa, porque para ellos la gente que vive en el este de Ucrania es gente rusa, voy a seguir poniendo gente rusa en la picadora de carne gratis y voy a dejar que sigan matando a estas personas, pues tendré que intervenir de alguna manera. La cuestión es esta, ¿no? Que con este tipo de decisiones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que se hace es poner un clavo más en el ataúd, que es la ONU ya no sirve. Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por este ratito, por estar con nosotros. Y le pregunto, aprovecho a Luis Rodrigo y a Ezequiel por esta misma cuestión sobre el porqué en abstenerse, qué está pasando con el Nord Stream, cómo lo ven ellos. Y pregunto, porque luego no nos digan que somos de un lado ni de otro, ¿no será también que esta abstención se produce para que ese Consejo de Seguridad de la ONU no investigue, teniendo en cuenta que es la presidencia de Rusia la que está por venir y que la investigación podría salir viciada? Yo pregunto por todas las opciones, ¿eh? Ezequiel. Luis Rodrigo, vos si querés comenzar, ningún problema. Bueno, sí, perfecto. Bueno, yo creo que más allá, a ver, a mí me sorprende, ¿no?, que se esté pidiendo o se quiera saber qué pasó por parte de Estados Unidos y por parte de otros países, y luego, pues todas las iniciativas que se presentan, precisamente como decía Antonio, en foros que son los que estamos defendiendo, los que deberían de encargarse de todo ello, bueno, pues al final, obviamente nos han opuesto, pero encontrando esa manera de bloquear o de dejar
sin sentido o vaciando de contenido la propuesta, pues al final es cuanto menos paradójico, ¿no? Y sobre todo sorprende viniendo de países que en principio deben de ser socios nuestros y con los cuales deberíamos tener una relación más fluida. Yo creo que precisamente el elemento ruso, bueno, vamos a explorar todas las opciones, ¿no? Pero quizá para aquellos que puedan tener una posición un poco más escéptica, ¿no? Respecto a estas teorías conspirativas, ¿no? Bueno, pues podemos entender qué es lo que tú has dicho de que, bueno, pues si se va a producir con presidencia rusa, ¿no? Bueno, pues de que se produzca esa cierta desconfianza hacia la capacidad de los rusos para proveer una investigación de manera objetiva. Yo creo que esta podría ser un escenario, yo creo que puede ser lo que se intente vender desde cierta parte de los actores implicados, ¿no? Que precisamente esa desconfianza, ¿no? Uno no puede ser, es uno de los principios de cualquier tribunal, ¿no? Uno no puede ser juez y parte, ¿no? Y al final, si sospechamos que uno de los que provocaron todo este colapso del Nord Stream, pues fueron los rusos, que precisamente ellos sean quienes bajo presidencia, bueno, pues se encarguen de llevar todo este proceso a término, pueda sorprender y puedan encontrar o se podría justificar que esto es una manera de augurar una mayor independencia cuando pase el tiempo. Yo lo que como europeo y como persona que interesada en descubrir qué pasó realmente, a mí me gustaría que se apoyara, y yo creo que a todos nos interesaría saber clarificar de una vez qué pasó con el Nord Stream. Por supuesto, hay algún culpable, lo que tenemos que es aprovechar, por lo menos desde mi punto de vista, cualquier foro, es decir, en el ámbito de Naciones Unidas, bueno, pues si es Rusia quien preside en ese momento, pero no habrá solo elementos o agentes rusos realizando la investigación, probablemente incluso se realicen bajo la bandera de Naciones Unidas. Yo creo que esta actuación es una muestra de desconfianza hacia un poco la institución. Yo no creo que Naciones Unidas ya haya perdido su sentido, como decía Antonio, pero sí que es una prueba más de la inoperatividad de la organización, de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene en cierto sentido esta lentitud de movimientos y una serie de procedimientos que al final son los que le caracterizan. No voy a decir que no, pero yo creo que muchas veces lo que nos conducen es hacia una inoperatividad, como es el caso, para conocer qué hay más allá y qué se esconde de verdad detrás del sabotaje del Nord Stream. Ezequiel. Para mí lo del Nord Stream representa una demostración de que básicamente presenciamos un cambio en el actor responsable de la violación al derecho internacional. Si en el pasado la invasión a Irak, la invasión a Afganistán antes del mandato de las Naciones Unidas, el bombardeo a Kosovo, lo perpetraba Estados Unidos o la OTAN, incluida Europa, en este caso, ¿quién comete la invasión a Ucrania? Rusia. A esto lo presentan como una violación, a esto último lo presentan como una violación al derecho internacional, y la lucha contra esto representaría la defensa de ese orden internacional. Bueno, sí, efectivamente, la invasión representa una violación al derecho internacional, pero las invasiones anteriores también. La diferencia aparece en quién cometió esta violación, ¿sí? Ahora, Rusia, fuera de ese orden unipolar encabezado por Estados Unidos, antes Estados Unidos y la OTAN hegemonizada por Estados Unidos. Lo del gasoducto representa una demostración de lo mismo. Cuando Estados Unidos o alguno de los países de los estados con capacidad para esto, y no aparecen muchos en juego, países beneficiados por esta situación, así que o bien Estados Unidos o bien Reino Unido, quizás participó efectivamente, como establece Hersh, el periodista Hersh, también Noruega, quizás Polonia de alguna manera, pero seguro que Polonia sola no, porque técnicamente no puede. Bueno, cuando esos países cometen las violaciones al derecho internacional, entonces aparecen estas cuestiones. Por ejemplo, que en las investigaciones primero hayan rechazado la participación de Rusia, parte interesada en la investigación naturalmente, porque el 51% del gasoducto representaba propiedad rusa. Después, que las investigaciones de los países europeos, en lugar de aparecer unificadas, lo lógico en el contexto de la Unión Europea, no aparezcan todas por separado. ¿Por qué? Porque Suecia quiere realizar su propia investigación sin filtraciones
de lo descubierto hacia otros países, lo mismo Dinamarca y lo mismo la investigación de Alemania, todas por separado y todas devenidas en cuestiones de Estado y de asuntos secretos. Bueno, lo mismo con respecto a esta votación en el Consejo de Seguridad, y lo mismo respecto también a la cuestión mediática, a las campañas de información, de desinformación y de propaganda. Hace no mucho tiempo recordarán que después de una declaración de un miembro de los servicios de inteligencia estadounidense, un periódico estadounidense, si no recuerdo mal, el Wall Street Journal, presentó la versión de un grupo de ucranianos alquilando un bote como responsables de esto. A los pocos días, un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, presentaba una visión similar con algunas precisiones más allá de esto de según fuentes de inteligencia. Presentaba un pequeño barquito, ¿sí? Y supuestamente 5 o 6 ucranianos, lo cual verdaderamente representa una cargada, una broma de mal gusto, lamentablemente, porque de ningún modo 5 muchachos un fin de semana podrían realizar el alquiler de un barquito con su heladera de con cervecitas, una caña de pescar y perpetrar la destrucción de un gasoducto con un diámetro enorme, con necesidad de buzos tácticos, con por lo menos 500 kilos de explosivos militares. Por cierto, cualquier otro si hubieran realizado esta voladura con otro tipo de explosivo, entonces deberían aparecer en juego alrededor de una tonelada de explosivo, lo cual ni siquiera hubieran podido realizar el transporte en ese pequeño barquito. Entonces, también ahí aparece lo mismo respecto a buena parte de los medios occidentales, cuando las violaciones las cometen, las violaciones al derecho internacional las comete Rusia, ahí aparecen todos indignados. Y bueno, bien que aparezcan indignados, pero también deberían aparecer indignados cuando las comete Estados Unidos, y por el contrario realizan tareas de